El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Agradecerles inmensamente la participación virtual en esta conferencia, a pesar de la hora. Eh, Quiero introducirles y presentarles a la doctora Juliana Alarcón. Ella es residente 4 año en nuestro programa de radiología en imágenes diagnósticas, y quisimos compartir con ustedes una mirada interna que hicimos en nuestra institución sobre la utilidad de las imágenes diagnósticas y puntualmente el angioTAC pulmonar en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar crónico como causa de hipertensión pulmonar. La razón es que desde que nuestro centro se ha convertido en un centro de referencia de hipertensión pulmonar y de cirugía para el tromboembolismo pulmonar crónico, nos dimos cuenta de una gran dificultad y disparidad en las lecturas que pudieran haber en estos estudios, tanto internos como externos, y quisimos reevaluar el tema a fondo y tratar de estandarizar la lectura y los hallazgos, y creo que es un ejercicio valiosísimo para la comunidad radiológica y la comunidad médica en general, y por eso pues les presento a la doctora Alarcón, que les va a hablar en estos 40 minutos sobre este tema tan interesante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Denme un segundo. Listo. Entonces, bueno, les habla Juliana Alarcón, residente de 4 año del programa de ICESI y la Fundación Valle del Lili. Pues, como mencionaba el doctor Mejía, hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. La idea es mostrar un poco del rol que tiene el radiólogo en esta patología y hablar un poco de las novedades que tenemos en cuanto a imágenes diagnósticas y enfocados también en algo del angioTAC pulmonar, como mencionaba el doctor. Entonces, esto va a ser el contenido de la charla. Vamos a hablar algo de datos generales, la fisiopatología, que es sumamente importante para que entendamos los hallazgos que vamos a ver en imágenes, el algoritmo diagnóstico y algo de la actualización de lo que tenemos hoy en día, de cómo se deberían abordar estos pacientes, lo que deberíamos decir pre y post tratamiento y algo de diagnósticos diferenciales. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es qué es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, y digamos que este es un término que lo que busca es abarcar una serie de manifestaciones clínicas
que hacen los pacientes cuando hacen obstrucciones crónicas de las estructuras vasculares arteriales del pulmón. Entonces, cuando estos pacientes generan esta oclusión, pues tenemos dos caminos grandes. Lo primero es que estos pacientes hagan enfermedad pulmonar tromboembólica crónica sin hipertensión, es decir, que esa oclusión vascular va a llevar a que produzca síntomas que son principalmente la disnea. Vamos a identificar esos defectos de perfusión independientemente de la imagen diagnóstica que estemos utilizando, pero digamos que lo más importante en este grupo es que no vamos a tener hipertensión pulmonar en reposo. Estos pacientes pueden o no evolucionar al desarrollo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que si ustedes recuerdan, esta hace parte del grupo 4 dentro de las clasificaciones de hipertensión pulmonar. Y digamos que esta es una de las principales causas de también por qué traemos este tema, y es que es la única hipertensión pulmonar curable. Es decir, estos pacientes, cuando son diagnosticados de manera oportuna, podemos influir en la morbimortalidad a largo plazo. Entonces, digamos que los objetivos de la charla son los que son los objetivos que tiene el radiólogo en la interpretación o dentro de esta patología. Las actualizaciones de todas las guías dicen que estos pacientes pues tienen que ser manejados en juntas multidisciplinarias para la toma de decisiones de manejo quirúrgico o no quirúrgico. Y digamos que todas las guías recomiendan que dentro del manejo se incluya pues la decisión o la opinión del radiólogo experto en estas imágenes cardiotorácicas. Entonces, digamos que lo que nosotros podemos aportar desde nuestra especialidad es, uno, identificar los hallazgos imagenológicos que son característicos de la hipertensión pulmonar. Dos, diagnósticos alternativos. No toda hipertensión pulmonar va a estar explicada por la oclusión, entonces ayudarles a los clínicos a mencionar si hay diagnósticos alternativos o no. Cuantificar la extensión y la topografía de la enfermedad es sumamente importante porque esto va a influenciar en el manejo que se les van a dar a estos pacientes. Y una de las grandes ventajas que tiene la angiotomografía pulmonar es que vamos a tener una evaluación de todo el tórax del paciente. Entonces, identificar otros hallazgos, ya sean vasculares, mediastinales o del parénquima, que vayan a influir en el resultado que van a tener estos pacientes a largo plazo. Entonces, como ya les había mencionado, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene como principal síntoma la disnea. Entonces, es muy frecuente que estos pacientes se demoren en recibir un diagnóstico, pues porque el estudio de un síntoma tan generalizado pues puede llevar un tiempo en definir qué es lo que lo está causando. Entonces, esta pirámide se las traigo para mostrarles los reportes de la incidencia de cada una de estas patologías, y digamos que en la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, en esos pacientes que aún no han desarrollado hipertensión, tenemos como un bache en el conocimiento, porque son pacientes que no llegan a la consulta, que no son diagnosticados de manera oportuna, sino que la gran mayoría de ellos van a ser identificados cuando ya tienen hipertensión pulmonar. Una de las preguntas grandes que surgen es si todos los pacientes que tienen un TEP agudo o no, pues van a llegar a desarrollar esta patología. Entonces, digamos que cuando se mira de manera retrospectiva y dependiendo de la cohorte que uno analice o de la literatura que uno analice, la incidencia de un tromboembolismo agudo en estos pacientes va desde el 33 hasta el 77% más o menos, diferente como se reporta pues en la diferente literatura. Entonces, como es tan variable, digamos que hasta ahorita no ha habido un consenso exacto de si estos pacientes se correlacionan o no, pero digamos que lo que se tiene ahorita es que más o menos 1 al 5% de los pacientes que tienen un TEP agudo van a llegar a desarrollar esta patología. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, pues no son los mismos factores de riesgo que tenemos para hacer el tromboembolismo, sino que son factores de riesgo que están más influenciados a la perpetuación de esa respuesta inflamatoria. Entonces, digamos, los tromboembolismos pulmonares sin causa, pues si no tenemos una causa, pues no lo vamos a poder manejar, entonces es más frecuente que hagan tromboembolismos a repetición. Si tenemos un retraso en el diagnóstico más de 2 semanas, si tenemos una disfunción cardíaca derecha, pues es un paciente que ya de base entra con un estado funcional menor, entonces es más probable que desarrolle esta patología, o pacientes con cáncer o con infecciones crónicas. Y esto es lo que les había mencionado, digamos que esto es una enfermedad progresiva. A medida que va aumentando la presión de esa arteria pulmonar, la sobrevida de estos pacientes se va haciendo menor, y cuando alcanzamos una presión de la arteria por encima de 30 milímetros de mercurio, la sobrevida a los 3 años sin tratamiento pues es del 30%, que es una sobrevida bastante baja.
Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. En estos pacientes ocurren dos lesiones principales. Lo primero que tenemos son los trombos fibróticos organizados. Entonces, esto quiere decir que una vez llega ese trombo a la circulación pulmonar, en un escenario normal donde esté funcionando toda esta cascada pues, para deshacer el trombo, ese trombo se va a deshacer y no va a dejar mayor secuela. Pero digamos que una vez ese trombo no es posible que se deshaga porque tenemos alguna alteración en el fibrinógeno, por ejemplo, lo que sucede es que ese trombo se va a empezar a adherir a las paredes del vaso y eso va a perpetuar una cadena inflamatoria. Una respuesta inflamatoria que lo que empieza es a generar un tejido cicatricial y empieza a generar la lesión del vaso y la estenosis del vaso. Pero entonces el pulmón, pues es un órgano que trata de equilibrar, digamos, esta oclusión. Entonces, dentro de lo que va a pasar dentro en el parénquima que no está ocluido, pues entonces en ese parénquima posterior a la oclusión, lo que va a intentar es buscar suplir esa falta de sangre que no le está llegando por el trombo. Entonces, lo primero que hacen es que van a generar hipertrofia de esas arterias bronquiales. Cuando se hipertrofian esas arterias bronquiales, pues estamos sometiendo a un sistema de baja presión, a una alta presión, que es la circulación sistémica. Recordemos que las arterias bronquiales son originadas de la arteria aorta, entonces están sometidas a la presión sistémica. Y lo que hacemos es empezar a tratar de ese pulmón tratando de compensar, empieza a generar unas comunicaciones anómalas de la circulación sistémica con la circulación pulmonar y se forman esas fístulas o esas comunicaciones anómalas no solo con las arteriolas distales, sino también con las vénulas distales. Lo otro que puede pasar es que la sangre, al no poder irse por este vaso fluido, lo que hace es irse hacia las zonas periféricas a él, y cuando sometemos a ese vaso distal a una mayor presión, ya sea por la hipertrofia de las arterias bronquiales o porque estamos teniendo esa redistribución del flujo, lo que sucede en esos pequeños vasos es que empieza a haber una mayor presión o una fuerza de cizallamiento sobre esa íntima vascular. Y esa fuerza de cizallamiento empieza a generar esa lesión intimal que va a generar toda esta respuesta inflamatoria y que termina haciendo esa microvasculopatía o esa lesión de esos pequeños vasos distales a la oclusión. Entonces, la microangiopatía o la microvasculopatía, digamos que es uno de los marcadores que está cogiendo mucha fuerza ahora en estos pacientes porque se correlaciona con el pronóstico de la enfermedad. Entonces, es decir, yo puedo tener un trombo muy central al cual pueda tratar, pero si tenemos todos estos vasos distales que ya están sufriendo todos estos cambios en su endotelio, pues la respuesta de los pacientes va a ser mucho menor. Entonces, digamos, aquí les muestro un ejemplo. Tenemos dos angiotomografías en una reconstrucción sagital. Si ustedes miran, esta es la arteria pulmonar principal, ahí ya es de un calibre dilatado hacia su porción más proximal, pero a medida que se va yendo hacia esas regiones periféricas, se empieza a disminuir de calibre y vemos que son arterias que no llegan hasta la periferia del pulmón, que es lo que esperaríamos normalmente. Y eso lo vamos a traducir en que en el parénquima pulmonar va a haber una disminución de la densidad, porque recordemos que la densidad del pulmón está dada pues por los vasos sanguíneos. Si no tenemos una adecuada irrigación, esto lo que se representa es una hipoperfusión, va a ser un pulmón menos denso y eso es lo que nos explica este mosaico de atenuación o de perfusión que vemos en estos pacientes. Entonces, todo esto, recordemos que el sistema cardiopulmonar es un circuito cerrado. Entonces, cuando nosotros estamos sometiendo a esos vasos pulmonares a una mayor presión, pues lo que empieza a haber es una sobrecarga retrógrada. Y lo que tenemos es que las arterias pulmonares se van a hacer grandes, van a tener una mayor presión, eso va a ir a afectar el ventrículo derecho, el cual no está acostumbrado a unas cargas tan altas y lo que intenta es hipertrofiar su pared tratando de vencer esa carga que se le está generando a través de la arteria pulmonar, pero definitivamente llega un punto donde esto no va a ser suficiente y me va a generar problemas en el ventrículo izquierdo, porque cuando yo tengo un ventrículo derecho que está aumentado de tamaño, que se está dilatando porque ya no puede vencer esa presión, tenemos un septo interventricular que se va a ir hacia el lado izquierdo y me va a disminuir la capacidad que tiene ese ventrículo izquierdo. Y digamos que se produce esa falla biventricular, que es el momento donde es el momento de mayor morbimortalidad que tienen estos pacientes. Entonces, digamos que la definición y el algoritmo diagnóstico ha ido cambiando también con la implementación de nuevas modalidades diagnósticas. Aquí
La definición que tenemos hasta el momento de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son todos esos pacientes que tengan síntomas ante una identificación de algún depósito trombótico, como les había mencionado, independientemente de la modalidad, y que ya hayan recibido al menos 3 meses de tratamiento efectivo y que no haya resuelto estos síntomas. Aquí solamente les traigo los últimos valores de las actualizaciones que tenemos para definir hipertensión pulmonar a través de la angiografía por sustracción, el cateterismo derecho, que es el gold standard. Entonces, este es un resumen de lo que tenemos en cuanto al diagnóstico. Son pacientes que por todos estos síntomas que hemos venido hablando, pues vamos a tener una alta sospecha clínica. Cuando se tiene una sospecha clínica, la recomendación es que estos pacientes primero sean evaluados a través de un ecocardiograma transtorácico para ver esa función del ventrículo derecho que hemos venido hablando. Y la ventilación perfusión entra a jugar un papel muy importante porque es un estudio que tiene una muy buena sensibilidad. Entonces, las guías nos recomiendan que se use como, por decir, como un estudio de tamizaje. Es decir, yo a través de este estudio soy muy buena para identificar si hay algún defecto de perfusión, solamente que no puedo decir por qué es ese defecto de perfusión, pero si tengo un defecto de perfusión identificado por el BQ, pues ya tengo que pasar a confirmarlo. Digamos que ahí ya entra la angiotomografía. La angiotomografía, pues uno me va a ayudar a identificar el tromboembolismo pulmonar, a confirmarlo, la localización y la extensión. Y ya posterior a esto, pues vamos a pasar al cateterismo derecho para hacer la confirmación a través del gold standard de la hipertensión pulmonar. Esto solamente es para mostrarles una última actualización de donde tenemos la BQ. Es un estudio que se debería hacer al inicio del estudio de estos pacientes cuando se está sospechando la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y ya de ahí pues se despliega todas estas posibilidades que hemos venido hablando. Entonces, vamos a pasar en cuanto a los hallazgos por imagen por angiotomografía, que es la modalidad de elección que deberíamos estar utilizando en estos pacientes. Como radiólogos tenemos que saber que tiene dos objetivos grandes. Lo primero es que debemos establecer el diagnóstico porque vamos a identificar los efectos de llenado, pero al definirle a los clínicos la extensión y la localización, también vamos a ayudar a determinar qué tratamiento se le va a dar, si es un tratamiento quirúrgico con endarterectomía o un tratamiento no quirúrgico con angioplastia con balón, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante de esto. Digamos que la angiotomografía es un estudio que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, incluso para la identificación de tromboembolismos subsegmentarios cuando tiene una buena calidad de adquisición, tiene una alta sensibilidad, pero la sensibilidad del estudio disminuye mucho cuando es interpretada por radiólogos que no conocen los hallazgos, pues porque no los van a ver y pues por supuesto va a ser una interpretación incompleta. Entonces, digamos que lo primero cuando nos estamos enfrentando a estas angiotomografías es decir la localización del trombo, y para esto lo que tenemos es una clasificación que se ha extrapolado desde la angiografía por sustracción y la idea es que tenemos 4 niveles. Tenemos un nivel 1, que es cuando el trombo se encuentra en el tronco pulmonar o en alguna de las arterias pulmonares, ya sea derecha o izquierda. Un nivel 2, que es el compromiso de esas arterias que van para cada uno de los lóbulos. Un nivel 3, que es un compromiso segmentario. O un nivel 4, que es el compromiso más distal, que es subsegmentario. Y otra de las cosas importantes es hablar de cómo se está comportando ese trombo crónico. Entonces, esta parte creo que es muy importante. Más adelante vamos a ver también la relevancia de por qué es importante que seamos tan minuciosos en esta descripción. Recordemos que un tromboembolismo pulmonar agudo es un defecto de llenado central que va a tener un medio de contraste que lo rodea. Entonces, vamos a ver cómo ese signo de la carrilera, si dependiendo pues de la literatura donde lo leamos, pero a medida que se empiezan a dar todos estos fenómenos de reperfusión, donde la sangre empieza a pasar a través de ese vaso que está parcialmente ocluido, pues el trombo empieza a cambiar su morfología y empieza a adoptar una localización más excéntrica dentro del vaso, y ya cualquier localización que no sea central debemos asumir que estamos probablemente ante un tromboembolismo crónico. Entonces, la idea es que dentro de las instituciones se trate de estandarizar cómo se van a describir cada uno de estos trombos, porque una de las cosas que veíamos es que hay mucha variabilidad entre los radiólogos a la hora de describirlos, y pues también eso va a generar conflicto para la interpretación por parte de los clínicos.
Entonces, la literatura nos habla que tenemos 5 tipos de trombos. Lo primero son los trombos en bandas, que en inglés se leen como webs, pero la idea es que no utilicemos este término en nuestros reportes. Y lo que vamos a ver son unas líneas bien definidas, hipodensas, que van a tener ese trayecto de pared a pared, que pueden llegar a ser difíciles a veces de interpretar, por ejemplo, en el tronco o en las arterias centrales, porque podríamos llegarlos a confundir con artefacto de esa mezcla del flujo, esa mezcla de contraste. Pero es importante que cuando veamos estos hallazgos en un paciente que tiene otros signos adicionales de tromboembolismo crónico, de hipertensión pulmonar, pues no lo leamos como un defecto, como un probable artefacto, sino que le demos el valor que tiene, que son las probables bandas. Otro de los importantes y que también pueden ser difíciles para la identificación son los trombos en luna creciente, que son básicamente los trombos que ya se han localizado muy hacia la periferia del vaso. Y estos son difíciles porque cuando hacemos una evaluación rápida podríamos llegar a pasarlo por alto creyendo que esto es grasa mediastinal que está ocupando pues ese lugar. Entonces, una de las recomendaciones que dan es que siempre tratemos de seguir muy bien las paredes de los vasos. Si ustedes miran, son paredes que son lisas y que son muy bien definidas, y si en algún momento vemos una irregularidad, como es este caso, pues ir a mirar bien que no estemos ante un defecto de llenado, que en axial incluso es un poco más difícil porque lo podríamos pasar perfectamente por alto, pero es tratar de mirar muy bien cómo se están comportando los contornos del vaso. Otro de los tipos de trombos que tenemos es la estenosis en anillo. Esta estenosis pues, puede ser parcial o total, entonces es un vaso que viene con un calibre normal y vemos que hace esa estenosis, esa disminución abrupta de su calibre de manera circunferencial por toda la fisiopatología que hemos venido hablando anteriormente, o podemos tener un vaso que viene, hace su estenosis en anillo y se continúa porque probablemente pues tiene una oclusión parcial. Y los otros son los trombos recanalizados. Estos son trombos que fueron en algún momento una oclusión casi total y que a medida que se ha ido ganando nuevamente ese flujo, pues se ha empezado a ir hacia la periferia del vaso. Entonces lo que vemos aquí son unas paredes engrosadas, irregulares. Dentro de ese vaso podríamos llegar a encontrar también algunas líneas hipodensas que no deberíamos interpretar como bandas, sino que lo que vemos es que fue un trombo grande que se ha recanalizado y que se ha generado toda esa alteración de la morfología. Y ya el último escenario que tendríamos pues es una oclusión total, en donde lo que vemos es un defecto que ocluye completamente a la luz del vaso. Digamos que aquí una de los tips también adicionales es que recordemos que al ser oclusiones crónicas y la sangre ir golpeando contra ese trombo, pues empieza a generar un remodelamiento, digamos, de esos contornos. Entonces no vamos a ver un trombo liso, sino que vemos pues este trombo con estas paredes irregulares, que es la sangre tratando de pasar nuevamente por ese vaso. Ya una vez hemos dicho la extensión del trombo y hemos hablado de la morfología, lo siguiente que deberíamos pasar a decirles a los médicos es si estamos o no ante signos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, se han descrito varios signos que nosotros podríamos decir por las imágenes y que se correlacionan muy bien con el gold standard que veíamos anteriormente. Uno de ellos es la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Recuerden que venimos de una oclusión distal que empieza a generar un aumento de la presión dentro de esa circulación pulmonar, entonces se empieza a dilatar, y uno de esos signos iniciales es que la arteria pulmonar se dilata. Digamos que los puntos de corte de las medidas han ido cambiando y hoy en día deberían interpretarse de acuerdo al riesgo que tiene el paciente de generar hipertensión pulmonar o no. Hay un punto de corte que es 32 milímetros, pero como les digo, esto se tiene que interpretar en un escenario en donde se debería tener en cuenta hallazgos adicionales y el riesgo que tiene uno el paciente de desarrollar la hipertensión. Esta es una de las formas en que se ha recomendado que se mida. La idea es que nos paremos a la altura de la bifurcación, y recordemos que eso es un plano o es un vaso que viene en esta dirección. Entonces la idea es que hagamos las mediciones de manera ortogonal tratando de seguir su flujo y tratando también de ir en dirección con la aorta ascendente, que sería como la recomendación a donde deberíamos medirlo, y por supuesto tratar de buscar la parte más ancha del vaso.
Otro de los hallazgos adicionales es la dilatación de las arterias bronquiales, que recordemos que es el pulmón tratando de buscar reperfundir ese parénquima que no le está llegando sangre. Entonces, lo que vemos son unas arterias bronquiales que ya normalmente no se ven, entonces las vemos aumentadas de calibre y son unos vasos que salen de la aorta y se van a dirigir hacia los cilios pulmonares. Lo otro es la regurgitación del medio de contraste a través de esa vena cava inferior, que lo que nos habla es que es un ventrículo y una aurícula derecha que ya no están funcionando de manera adecuada y que están permitiendo ese flujo retrógrado a la circulación sistémica. A veces la inyección rápida del medio de contraste podría llegar a pacificar algo de la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas. Entonces aquí es importante también que miremos que esos vasos se encuentran también dilatados y empieza a generar una congestión a nivel del parénquima hepático. Y lo otro es la tortuosidad de los vasos, que son esos vasos distales que empiezan a verse con esa morfología ondulante, que empiezan a disminuir de calibre, por lo que ya les había mencionado antes que empezamos a desarrollar esa microangiopatía. Otros de los hallazgos que también podríamos decir por angiotomografía son los hallazgos cardíacos. Digamos que uno clásico que se describe en la literatura es la medición de la pared libre del ventrículo derecho. Cuando está por encima de 6 milímetros, pues es un indicador muy sensible de que estamos ante hipertensión, pero pues esto es por lo que les he venido diciendo, es un ventrículo derecho que está trabajando más y se empieza a hipertrofiar. Lo que sí es importante que sepamos de esta medida es que es una medida que se debe realizar cuando el ventrículo derecho está en fin de diástole. Entonces, como las angiotomografías pulmonares no son estudios que sean engatillados, digamos que no es una medida reproducible en los angios pulmonares que hacemos de manera de rutina, pero para que lo tengan en cuenta, que es tratar de mirar esa pared del ventrículo derecho que nos habla de que se está hipertrofiando. Eso es lo otro que les mencionaba. El septo interventricular es un septo que siempre tiene una morfología un poco curva, pero que tiene que ir hacia la derecha porque este es un sistema que tiene menor presión. Ya cuando vemos un septo que se ha rectificado o como es este caso que se ha invertido hacia el ventrículo izquierdo, digamos que es un signo que nos habla de manera muy certera que estamos sometiendo a un ventrículo derecho a una mayor carga. Y lo otro es la relación del ventrículo derecho e izquierdo. Recordemos que independientemente del ciclo cardíaco en que yo coja el corazón, el ventrículo izquierdo tiene que tener un mayor volumen o una mayor distancia. Entonces lo que hacemos es tratar una línea entre la porción más ancha del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y cuando eso esté por encima de 1,1, digamos que también tenemos una muy buena sensibilidad para predecir hipertensión y adicionalmente podríamos hablar de predicción de mortalidad. Y ya en cuanto a los hallazgos pulmonares que están relacionados con la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, pues uno es esa pérdida de la relación bronquio-arteria. Entonces, recordemos que el bronquio y la arteria son estructuras que en un escenario normal tienen el mismo calibre. En estos pacientes que empiezan a hacer esa obstrucción y esa microangiopatía, pues esos vasos distales disminuyen de calibre y vemos un bronquio que está mucho más dilatado o de mayor calibre que la arteria. Puede llegar a ser un poco difícil porque podríamos dudar de cuál es el que está enfermo, pero lo mismo, todos estos hallazgos deben interpretarse a la luz de los demás hallazgos, o sea, es un conjunto de signos radiológicos. Entonces, pues si vemos que tiene todos los signos que hemos mencionado anteriormente, probablemente esta pérdida de la relación sea porque tenemos una arteria que está enferma. Y lo otro es el mosaico de atenuación. Entonces, como ya les había mencionado, es lo que veíamos al principio por esa microangiopatía. Lo que vamos a tener es que va a haber una heterogeneidad en la densidad de ese parénquima pulmonar con unas zonas de menor densidad que van a estar representando esas zonas que están hipoperfundidas por la microvasculopatía. Entonces, esto solamente es una tablita que trae el resumen como de las medidas que les he venido mencionando anteriormente. Y vamos a pasar a uno de los temas importantes, que es el protocolo de la angiotomografía. Digamos que tendremos que tener claro que lo que nosotros queremos en estos pacientes es obtener una adecuada pacificación de la circulación pulmonar. Y cuando hablamos de circulación pulmonar nos referimos no solo a la arteria, sino también a las estructuras venosas, porque el retorno de la sangre pues también va a influenciar en la presión que se presente dentro de ese parénquima pulmonar. Entonces lo que queremos es obtener una adecuada pacificación, siempre tratando de tener los menores artefactos posibles.
Entonces, digamos que los dos artefactos grandes que tenemos en angiotomografía, uno es ese destello que me genera el medio de contraste. Cuando el medio de contraste se queda en esa vena cava superior, lo que genera es ese artefacto de endurecimiento del rayo que nos puede generar limitaciones a la hora de la interpretación de los hallazgos en la arteria, ya sea del tronco o de las arterias principales. O lo otro que podemos tener es que por alguna alteración en la hemodinámica, perdón, del pulmón, la sangre no retorna a la misma velocidad a todas las venas pulmonares. Y este es un caso donde vemos que esta vena pulmonar derecha pareciera que estuviera ocluida, pero como vamos a ver más adelante, termina siendo pues un artefacto por la alteración en esa hemodinámica del pulmón. Entonces, lo que se recomienda, pues, y lo que hemos visto que podríamos implementar para mejorar estos artefactos es uno, una inyección bifásica del medio de contraste. Lo que hacemos acá es dar un bolo inicial de medio de contraste puro y un segundo bolo donde damos un contraste diluido con solución salina para que empuje ese bolo y no se quede en la vena cava superior y no nos genere todo este artefacto. Digamos que esto sería un escenario ideal. Debemos una vena cava superior que tiene algo de contraste, pero esto es lo que debería pasar. Yo no debería tener este destello porque si vemos, pues me va a generar limitaciones para la interpretación de esta zona de la circulación. Y como les mencionaba, entonces, otra de las alteraciones es que creamos que haya una oclusión de las venas porque simplemente no obtuvimos una adecuada pacificación. Una de las recomendaciones que se han dado en la literatura reciente es que podríamos tener una adquisición un poco más tardía y eso lo podemos lograr colocando una región de interés en esa aorta ascendente, y con eso lo que vamos a garantizar es que se va a tener una adecuada pacificación también de las cavidades izquierdas y podríamos alcanzar una adecuada pacificación de esas venas pulmonares. Entonces, este es un caso donde vemos que se parecía que hubiera una oclusión de esta vena pulmonar derecha. Cuando se hizo una adquisición un poco más tardía, pues es una vena pulmonar que estaba pacificando de manera adecuada. Otras de las modalidades que también tenemos es la resonancia magnética. Digamos que esto es un estudio que también se ha venido hablando mucho en la última literatura. Hasta el momento, su principal función es que vamos a poder valorar la morfología y la funcionalidad del ventrículo derecho, que es el estadio final que hacen estos pacientes. Entonces, a través de la resonancia vamos a poder ver cómo se está comportando ese ventrículo derecho y lo que vamos a poder es ver su volumen, su masa y su funcionamiento. Entonces, una de las medidas que se ha hablado en la literatura es el índice de masa del ventrículo derecho y la correlación que tiene con la masa del ventrículo izquierdo. Cuando se altera esta correlación y se incrementa ese valor, pues eso nos habla de la predicción de hipertensión pulmonar. Digamos que esto se puede hacer a través de herramientas de inteligencia artificial. Esta es la que utilizamos en nuestra institución, que es Ingovía, y lo que hacemos es a través de segmentación, pues definir las paredes de ventrículo derecho y poder sacar un volumen de su masa, que lo vamos a correlacionar con la masa que nos aporta el sistema del ventrículo izquierdo. Lo otro es que a través de estas evaluaciones dinámicas o estos cines que hacemos al corazón, pues también podemos hablar de su fracción de eyección, que digamos que cuando se ve disminuida, pues incrementa la mortalidad de los pacientes. Todo esto simplemente es una evaluación indirecta de la funcionalidad del ventrículo derecho, que es lo que hemos venido hablando de la fisiopatología retrógrada de la enfermedad. Esto es para mostrarles algo de literatura en cuanto a la angiotomografía y la gammagrafía ventilación-perfusión. Entonces, esto lo traemos porque digamos que puede haber algo todavía de confusión en cuándo pedir una y la otra. Entonces, la ventilación-perfusión es un estudio que tiene muy buena sensibilidad. Yo voy a poder identificar muy bien esos efectos de perfusión, pero no voy a poder decir por qué son esos defectos de perfusión. Y ahí es donde viene, la angiotomografía pues tiene un mayor rendimiento. Esto es solamente para mostrarles un ejemplo. Digamos, esta fue la tomografía por el SPECT-CT que se hizo. Esta es una ventilación perfusión que se superpone sobre una tomografía simple. Y lo que ellos mencionan es que hay un defecto o una alteración de la perfusión subsegmentaria hacia el lóbulo superior derecho. Y estas son las imágenes de la angiotomografía de la misma paciente. Lo primero que vemos es pues esa heterogeneidad en la densidad del parénquima, que se podría correlacionar muy bien con lo que podríamos ver en el estudio simple de la ventilación perfusión. Pero adicionalmente vemos que eso se debe a que esta paciente está generando estos defectos estos defectos de llenamiento crónicos, y por eso me está generando esos defectos de perfusión.
Entonces, vamos a pasar a otra parte de la charla que es la correlación que tenemos a través de imágenes con la enfermedad microvascular. Y esto, como les había mencionado, está ganando mucho peso porque muchas veces el grado de obstrucción que nosotros identificamos a través de la angiotomografía o que los cirujanos identifican a través del cateterismo no se correlaciona con el compromiso hemodinámico. Son pacientes que tienen unas resistencias vasculares pulmonares muy altas, pero eso no se correlaciona con lo que yo estoy viendo en la imagen. Y es aquí donde se ha tratado o se ha explicado este fenómeno por esa enfermedad microvascular. Entre mayor compromiso distal, pues va a tener una mayor resistencia vascular y es probable que estos pacientes tengan una menor respuesta a los tratamientos que se les pueden ofrecer. Entonces, se han intentado identificar qué mediciones podríamos estar haciendo nosotros a través de los estudios para hablar de esta carga trombótica. Esta es una de las clásicas que es el índice de Canadley, que lo que se busca es tratar de describir qué tantos vasos están tapados y a través y pues asignarles un puntaje y a través de ese puntaje yo voy a poder hablar del porcentaje de obstrucción. Y a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes índices para evaluar esa carga trombótica, pero en realidad es que hasta el momento no hemos encontrado un índice que se correlacione en realidad con la sobrevida y con la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Entonces, en el momento, pues no es algo que estemos utilizando, no es algo que se recomiende en la literatura. Entonces, cuando estuvimos haciendo la búsqueda, tratando de evaluar por imágenes qué podría correlacionarse con la morbimortalidad posterior al tratamiento. Entonces aquí les traigo un metaanálisis que se publicó el año pasado y lo que ellos muestran es que en los pacientes que hacen muerte posterior o los pacientes que mueren pues posterior al tratamiento con endarterectomía, dentro de los resultados clínicamente significativos que ellos encontraron es que tuvieran una pobre perfusión de sus espacios subpleurales. ¿Que eso en qué se traduce? En que si yo tengo una hipoperfusión periférica, lo que me está hablando es que no le está llegando sangre, probablemente porque esos vasos de pequeño calibre están empezando a sufrir. Entonces, si yo tengo una pobre perfusión de esos espacios subpleurales, pues es probable que también tenga una menor respuesta al manejo, como les había mencionado. Lo mismo en los pacientes que van a ser llevados a angioplastia con balón. Aquí les quería resaltar, estos pacientes también cuando tienen una pobre perfusión de esos espacios subpleurales, pues van a tener una menor respuesta al tratamiento. Y otro de los hallazgos que les quería resaltar de este metaanálisis es que por eso es tan importante que nosotros describamos la morfología que tiene ese trombo, porque dependiendo de la morfología, asimismo va a ser la respuesta al manejo que se le den a esos pacientes. Entonces, lo que se está haciendo hoy en día para la microangiopatía es la perfusión a través de los mapas de yodo. Esto es un estudio lo que consiste básicamente en a través de una adquisición simple y una adquisición o una angiotomografía posterior a la administración del medio de contraste a través de un software que pues me realiza un postproceso, lo que hace es un cálculo de cómo se está o cómo se está llevando esa concentración de yodo al parénquima, pero no solo, o sea, teniendo en cuenta toda la circulación, porque es que cuando yo inyecto medio de contraste, pues lo que hago es evaluar toda la circulación, tanto arterial como venosa del pulmón. Entonces, lo que podemos hacer, o lo que se ha demostrado en la literatura, es que en esos mapas de yodo se correlacionan muy bien con esas zonas de hipoperfusión y lo han correlacionado con una medición indirecta de la microangiopatía. Entonces, ese es un ejemplo. Si ustedes miran, estos autores lo que hicieron fue definir tres tipos de perfusión. Una perfusión normal, unos espacios subpleurales que tienen una adecuada concentración de yodo, entonces por eso se ven completamente pintados, por decirlo así. Otro defecto, otra morfología era esa morfología en cuña y esto fue lo que ellos definieron como pobre perfusión subpleural, que son todas estas zonas de hipocaptación del yodo periféricas que comprometían en su totalidad todos los lóbulos pulmonares. Y lo que ellos hicieron fue ver cómo se correlacionaba eso con la resistencia vascular pulmonar medida a través de cateterismo derecho. Y lo que veíamos es que entre menor volumen sanguíneo tengamos identificado por esos mapas de yodo, pues va a haber una mayor resistencia vascular, pues porque
me habla de la fisiología, es decir, no me está llegando la suficiente sangre porque tengo unos vasos que están con una resistencia muy aumentada que no está permitiendo un adecuado paso de la sangre. Entonces, digamos que tuvo una excelente concordancia con la angiografía por sustracción digital, que termina siendo como el gold estándar en estos pacientes y que es una medición que se ha tratado de extrapolar desde ese estudio a la angiotomografía. Esto es para mostrarles otra de los usos. Entonces, en estos pacientes que hacen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pasa algo muy difícil y es que una vez se ha instaurado toda esta cadena de microangiopatía, ya es muy difícil diferenciarlo de una hipertensión pulmonar idiopática y ni siquiera a través de histología porque los hallazgos histológicos van a ser los mismos. Entonces, digamos que se ha tratado de ver si tenemos alguna herramienta para diferenciarlos. Los mapas de yodo parece que nos podrían ayudar porque en estos pacientes que hacen hipertensión secundaria a tromboembolismo crónico, lo que vemos son unos defectos en cuña que están distribuidos de manera difusa en todo el parénquima pulmonar, a diferencia de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática que tienen unos defectos que no tienen esa morfología en cuña, sino que tienden a ser una morfología mucho más parcheada. Entonces, sería uno de los hallazgos que nos podrían ayudar a diferenciar. Esto es para mostrarles también otro ejemplo y también para mostrarles que la literatura está mencionando mucho estos mapas de yodo. Esta es una de las recomendaciones de la Sociedad de Fleischner, donde ya nos muestran los mapas aplicados a sus pacientes y lo que vemos son esos defectos de captación en cuña que están comprometiendo varios lóbulos del parénquima pulmonar de manera bilateral que se correlaciona con la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, esto es para mostrarles casos de nuestra institución. En nuestra institución, pues tenemos el software que nos ayuda a postprocesar estas imágenes y hacer el postproceso para cuantificar cómo son esas concentraciones de yodo. Esta era una paciente de 61 años que se le realiza un angiopulmonar por un antecedente de cáncer de ovario y que además tenía disnea. Entonces, lo que vemos es ese efecto de llenado excéntrico que está comprometiendo esa arteria para el lóbulo inferior izquierdo. Y lo que vemos entonces en los mapas de yodo es que esto es un pulmón que está captando de manera normal y vemos que hacia ese lóbulo inferior izquierdo pues se genera una heterogeneidad en esa captación y una disminución. La escala de colores, digamos que lo amarillo es mayor captación y lo morado nos habla de una menor captación de yodo. Pero no solamente eso, digamos que esto también es una herramienta que nos ayuda a nosotros como radiólogos es una herramienta que nos da mayor sensibilidad para la identificación de las imágenes. Entonces, en esta paciente no solamente tenía el defecto izquierdo, sino que también veíamos este defecto en la arteria para el lóbulo inferior contralateral, que se correlaciona también con esta heterogeneidad en la captación de yodo de ese lóbulo. Y algo que les quería mostrar de los mapas es que este es el lóbulo medio de la paciente. Miren que esto es normal, pero ese lóbulo medio veíamos todas estas zonas de hipocaptación del yodo o de disminución de la concentración del yodo y que eso se correlaciona con esa disminución del calibre de las arterias que van para ese lóbulo medio, que nos puede hablar de la microangiopatía como hemos venido hablando. Entonces, en cuanto a las imágenes pretratamiento, una vez nosotros ya tenemos el diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar, lo siguiente que tenemos que hacer o que lo que se hace en las juntas multidisciplinarias es definir si estos pacientes son operables, es decir, si van a ser llevados a endarterectomía o si no son operables, si van a ser llevados a angioplastia con balón o a terapia con medicamentos, que son tratamientos que permiten mejorar algo de los síntomas de estos pacientes. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos para decir que un paciente es no operable y que va a ser llevado a angioplastia con balón, es uno, que la obstrucción sea muy distal, y cuando hablamos de muy distal, esto depende, por supuesto, de cada centro, pero son esos trombos segmentarios o subsegmentarios que van a ser de mayor difícil acceso a través de una cirugía abierta. Cuando tenemos ese desbalance entre la resistencia vascular pulmonar y la de oclusión, que es lo que les mencionaba, es decir, pacientes con resistencias muy altas, que yo no veo tanta oclusión, esto me habla de microangiopatía, y esos son valores de mediciones a través de angioplastia que también contraindican el manejo a través de la endarterectomía. Entonces vamos a hablar un poco de esta cirugía. Entonces, el éxito de esto es que se haya suficiente material que sea accesible, porque lo que hacemos acá es abrir el tórax del paciente, abrir las arterias pulmonares y empezar a extraer todos esos trombos que están en esas localizaciones más centrales. Entonces,
aquí entra a jugar mucho la morfología, porque si es un trombo que está completamente adherido a esa pared, pues para ellos va a ser mucho más difícil sacarlo. Y lo otro importante que también debemos reportar es cómo se está comportando ese parénquima pulmonar que va a ser reperfundido. Porque si es un parénquima que está enfermo, con alguna patología intersticial o lo que sea, digamos que pues es un parénquima que no va a valer la pena reperfundir, entonces también es importante que mencionemos eso. O sea, aquí solamente para hacerles un resumen de lo que deberíamos decir, la localización y la morfología del trombo. Esta es la clasificación que les mencionaba que se ha extrapolado, que es la clasificación de San Diego, y la hemos extrapolado a la angiotomografía para hablar de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Lo siguiente que va a pasar en estos pacientes es que va a haber una estratificación del riesgo, clase funcional, falla cardíaca derecha, cómo se está comportando esa resistencia vascular pulmonar, y desde la parte de radiología tratar de decirles si estamos ante hallazgos de microangiopatía o no, cómo se está comportando ese parénquima que vamos a reperfundir y si este paciente tiene enfermedad arterial coronaria. Y esto es porque recordemos que las arterias coronarias muchas veces podemos verlas en estos estudios simples y ver si tienen calcificaciones o no, y eso es algo que deberíamos estar diciendo en nuestros reportes. Entonces aquí les voy a mostrar un caso también de nuestra institución. Esta fue una paciente de 72 años que tuvo disnea y dolor torácico. A esta paciente se le hace inicialmente una ventilación perfusión, en donde se ve pues la heterogeneidad en esa captación del radiotrazador, indicándonos que esta paciente estaba ante defectos de perfusión multisegmentarios bilaterales que reportan como sugestivos de tromboembolismo pulmonar. Entonces, posterior a esto, la paciente pues es llevada a angiotomografía pulmonar, y lo que vemos es que hay un mayor compromiso de esas arterias centrales. Entonces vemos un defecto de llenado para el lóbulo superior derecho, que es un defecto de llenado excéntrico. Aquí vemos otros defectos de llenado crónico, pero son arterias lobares, es decir, estaríamos en un nivel 2. Aquí les hago simplemente una proyección de máxima intensidad para que vean cómo esos vasos sí están llegando hasta la periferia, es decir, no es al menos por nuestros hallazgos no veíamos signos de microangiopatía, ni tampoco veíamos un ventrículo derecho muy dilatado, ni una arteria pulmonar muy dilatada que nos hablara de hipertensión pulmonar. Entonces, esta paciente fue llevada a endarterectomía. Una de las principales complicaciones que hacen estos pacientes posterior a la reperfusión es el edema de reperfusión. Lo que sucede aquí es que tenemos un parénquima que ha estado ocluido por mucho tiempo, y una vez abrimos ese vaso y sometemos el parénquima pulmonar a una sobrecarga a la que no está acostumbrada, pues él se va a colapsar, y lo que empieza a generar es que toda esa sangre va a pasar al espacio alveolar, y es un edema que es de rápida instauración. Entonces no vemos todo ese paso de la sangre al intersticio al alveolo, sino que vemos una ocupación rápida del espacio aéreo o del espacio alveolar. Entonces, se produce hasta en el 60% de los pacientes, se ocurre temprano, hasta en las primeras 48 horas, y entre mayor presión, hipertensión pulmonar tengan los pacientes, pues mayor riesgo vamos a tener de que desarrollen esta patología. Este es el caso de nuestra paciente. Estas fueron la placa de base. La placa de control ya empezamos a ver que hay un aumento de la densidad hacia ambas bases pulmonares. Digamos que ya aquí en el lóbulo izquierdo, en el parénquima pulmonar izquierdo, vemos que se acompaña también de derrame pleural. A esta paciente se le manejó su edema de reperfusión, y está la placa de control donde vemos que, han resuelto pues esas opacidades. Es otro ejemplo, también un paciente que tenía estos defectos en banda central y una oclusión total de la arteria pulmonar derecha. Esta es la tomografía de base, donde vemos que es un parénquima heterogéneo con esas áreas hipoperfundidas por esta oclusión que tiene. Este paciente fue llevado a endarterectomía. Vemos que se logra una adecuada reperfusión de esa arteria pulmonar derecha, pero en esta misma angiopulmonar que se solicitó, pues vemos que empieza a haber esta consolidación casi completa del lóbulo inferior izquierdo, y en el lóbulo inferior derecho vemos estas áreas de consolidación con engrosamiento de los septos interlobulillares, que en este momento en el escenario agudo se interpretó como probablemente infeccioso, pero esta es la radiografía de control que se le hace a los 4 días posterior al tratamiento del paciente, donde ha resuelto pues todas estas áreas de consolidación y estamos ante un edema de reperfusión.
Otras de las complicaciones también pues son las hemorragias alveolares. Recordemos que se van a ver como cualquier hemorragia alveolar, donde va a haber una ocupación por sangre. Entonces lo que vamos a ver son puras opacidades en vidrio esmerilado, con engrosamiento de los septos interlobulillares que me condiciona ese patrón de adoquín desordenado. Y lo otro importante es que también puede haber una retrombosis por las lesiones intimales que me produce el trombo, pero también que me produce el manejo quirúrgico. Entonces es otra de las complicaciones descritas. Vamos a pasar a la angioplasia con balón. Entonces, como les había mencionado, estos son pacientes que son inoperables por las condiciones que ya veíamos o porque o pacientes que quedaron con hipertensión pulmonar después del manejo con endarterectomía pueden ser llevados a esta angioplasia con balón tratando de mejorar sus síntomas. Estos pacientes tienen buenos resultados cuando son trombos en bandas o que son trombos que tienen estenosis en anillo, porque cuando son oclusiones subtotales o totales, pues el paso del balón a través de ello va a ser más difícil y por tanto pues va a haber una menor respuesta. Entonces, esta es otra de las razones de por qué debemos ser tan minuciosos con la descripción de la morfología del trombo. Aquí les traigo un caso de, de una paciente institucional. Entonces, este caso me pareció muy chévere porque, digamos que tuvo un abordaje un poco al revés de lo que les había mencionado de cómo se hace el algoritmo diagnóstico. Entonces, esta paciente ya ingresa a la institución con un reporte de cateterismo derecho en donde veíamos que tenía una resistencia vascular pulmonar muy alta. Si ustedes se acuerdan, 18 unidades Woods era la contraindicación. Esta paciente estaba en 17,8 y tenía pues una hipertensión pulmonar severa precapilar. Con esto la paciente se llevó a angiotomografía el 16 de octubre y lo que veíamos era una arteria pulmonar dilatada con estos defectos de llenado en bandas que estaban comprometiendo tanto el tronco de la arteria como ambas arterias principales y adicionalmente pues tenía todos estos signos de microangiopatía que hemos ido viendo a lo largo de la charla. En esta paciente, entonces, se pide, después de que ya tenemos el diagnóstico, una ventilación perfusión y aquí por eso es que les digo que la ventilación perfusión, digamos que pierde un poco su peso porque ya no nos está aportando ninguna información adicional. Ya sabemos que la paciente tiene defectos de perfusión porque ya lo vimos por la angiotomografía, porque ya se le hizo un cateterismo derecho y los hallazgos del parénquima pulmonar pues los vamos a ver a través de la angiotomografía. Entonces ya su información ya no es tan valiosa cuando ya tenemos todo el diagnóstico como lo hemos ido viendo. Entonces, a esta paciente se llevó a tres angioplasias con balón, se hicieron tres procedimientos, en lo que se hace es pasar la sonda, pues pasar el balón, dilatarlo, y esto lo que me permite es mejorar el calibre de ese vaso y mejorar la perfusión distal. En estos pacientes hay menos riesgo de edema de reperfusión porque es a un menor volumen al que estamos sometiendo ese parénquima ocluido. Entonces, esta es nuestra paciente. Vemos que las radiografías de control que se hicieron seriadas, pues en realidad no mostraron ningún signo de edema. Y esta paciente se le dio egreso con un destete de oxígeno, pues una paciente que tuvo un excelente resultado. Dentro de las principales complicaciones son la lesión vascular, pero la lesión vascular pues es raro que nos llegue a angiotomografía porque estas son complicaciones que se van a identificar durante el procedimiento y que el cirujano la va a manejar, pero sepan que esos pacientes pues tienen riesgo de sangrar posterior a que se dilata el vaso. Y ya para hablarles de las imágenes post-tratamiento, entonces lo primero que tenemos que saber es que a estos pacientes no se les debería o no se recomienda que se hagan angiotomografías posterior al tratamiento y eso es principalmente porque aquí ya la angiotomografía pierde un poco su relevancia en cuanto a la información. Uno, porque sepamos que hasta un 20% de las arterias pulmonares pueden seguir comprometidas y eso no me va a correlacionar o no me va a predecir que estos pacientes generen hipertensión. Y lo que sí entra a jugar mucho en estos pacientes es la microangiopatía, que eso también me va a predecir, como ya les he venido hablando a lo largo de la charla, cómo se va a comportar posterior al manejo. Entonces, desde radiología, los mapas de yodo también se han tratado de utilizar en este escenario. Digamos que aquí sí la literatura es un poco menor, pero este es un estudio reciente que salió en el 2023, que lo que hicieron fue medir a través de los mapas de yodo pre y post tratamiento y pues en esos pacientes que tenían un mayor porcentaje de volumen hipoperfundido, pues iban a tener una mayor resistencia vascular pulmonar y ese porcentaje de hipoperfusión del parénquima se correlacionaba con la variación que hacían esos pacientes en cuanto a la resistencia vascular medida por angiografía. Entonces,
básicamente lo que nos dice es que nos podría ayudar a predecir la respuesta en cuanto a la variación que hacen estos pacientes en la resistencia vascular, que debería disminuir una vez yo genero o vuelvo a abrir el vaso. El otro que tiene también un escenario, que tiene una cabida en este escenario es la resonancia. Entonces, la resonancia, pues lo que me va, o lo que queremos ver a través de ella es la regresión de ese remodelamiento del ventrículo derecho, que esos cambios del ventrículo se han reportado ni tan temprano como desde las 2 semanas posterior al manejo o incluso hasta el año o 2 años posterior al tratamiento. Y lo que podemos hacer a través de la resonancia, pues es hacer mediciones indirectas de cómo se está comportando ese ventrículo derecho. Entonces, este fue un estudio donde se evaluó la presión pulmonar a través de angiografía pre y post tratamiento, pero a través de resonancia, pues podemos ver la fracción de eyección del ventrículo derecho, podemos ver el volumen sistólico de ese ventrículo derecho, el volumen de fin de diástole y la masa ventricular, que son todas medidas que nos hablan de cómo se está comportando la hemodinamia de ese ventrículo. Em, y ya para hablar de los diagnósticos diferenciales que deberíamos tener en cuenta, entonces, el primero es el sarcoma primario de la arteria pulmonar. Digamos que no es un diagnóstico frecuente, son tumores raros, son tumores que van a estar originados desde endotelio vascular. Y aquí una de los tips que podríamos tener es que primero pues van a ser esas masas y con esa densidad de tejidos blandos. Entonces eso sí se comporta como masa, van a tener esos contornos definidos que no van a ser remodelados por ese flujo como les mencionaba anteriormente. Hay un signo que se llama el signo de la pared eclipsada, que es cuando ya esa masa empieza a generar infiltración de las paredes del vaso, entonces empieza a salirse y empieza o no nos deja diferenciar muy bien el contorno del vaso con la grasa mediastinal, y eso pues nos habla de invasión extravascular. Y así lo veríamos en coronal. Esta es una vista de frente de la lesión, que vemos que es una lesión que tiene esos contornos bien definidos. Lo otro que podemos tener son las vasculitis de las arterias pulmonares. Hay varias. No es muy frecuente que afecten la arteria pulmonar. Dentro de ellas está la arteritis de Takayasu. Recordar en pacientes jóvenes, la arteria pulmonar se ha descrito que se compromete hasta en un 14 a 86%, pero no es su principal sitio de afección. Pero entonces digamos que aquí es una de las indicaciones de por qué hacer una adquisición un poco más tardía también nos podría ayudar con esos diagnósticos diferenciales. Esa fue una paciente institucional que veíamos que tenía esta dilatación de la arteria pulmonar con este cambio abrupto o esta amputación de la vena pulmonar derecha. Tenía toda esta circulación colateral como signos de hipertensión, pero adicionalmente, y ya viéndolo por supuesto de manera retrospectiva, veíamos que esa arteria aorta descendente pues tenía algo de engrosamiento de sus paredes, y esta paciente finalmente terminó con una vasculitis de arteritis de Takayasu. Y siguiente es la mediastinitis fibrosante. Esta también no es una patología frecuente, pero que cuando se presenta en estadios iniciales nos puede generar mucho, pues algo de problema, porque eso se va a ver como un tejido mal definido en la porción, en el mediastino, que lo que empieza es a rodear todas esas estructuras vasculares mediastinales y empieza a generar esa deformidad de sus contornos. Este es un caso pues ya avanzado donde vemos ese tejido mal definido con todas estas calcificaciones que me estaba generando una oclusión completa de la arteria pulmonar derecha, esta morfología irregular de los contornos de la pulmonar izquierda y del tronco, y adicionalmente este paciente tuvieron que ponerle un filtro en la vena cava superior para poder permitir el flujo sanguíneo. Esto es un ejemplo de reporte estructurado que les traemos para concluir. Este está basado pues en todo lo que hemos dicho, pero también está basado en un estudio en donde se compararon radiólogos expertos versus radiólogos inexpertos, y lo que hicieron fue ponerle todos estos ítems a los radiólogos inexpertos para que interpretaran la angiotomografía de los pacientes con esta sospecha, y la sensibilidad se hizo algo equiparable entre los radiólogos expertos e inexpertos, mostrándonos que un reporte estructurado en donde sepamos y sigamos un orden de lo que debemos reportar, pues nos va a ayudar a la sensibilidad de la interpretación de las imágenes. Estas son algunas referencias adicionales y eso es todo lo que les traíamos para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctora Alarcón, una revisión muy completa.
No tengo preguntas en la sección de preguntas, pero yo sí quisiera de pronto compartir muy brevemente, porque ya estamos terminando, eh, mi experiencia de cómo abordo un caso de estos. Y la verdad es que no es fácil, por eso es que estamos acá. Y generalmente uno cuando interpreta, o yo me acostumbré a hacerlo así, cuando interpreto un cuadro de hipertensión pulmonar o un cuadro de tromboembolismo pulmonar agudo, uso la técnica en que yo la llamo la técnica de Tarzán, es decir, coge uno un vaso y se va con ese vaso hasta el final y luego se devuelve sin soltar el vaso, y eso hace que sea difícil establecer una comparación con las otras arterias en el pulmón. Entonces recomiendo siempre, después de terminar la evaluación, compare usted esa misma arteria al mismo nivel con el pulmón contralateral y debe darle una idea de cuál es el calibre que debía estar. Y generalmente uno ve que existen asimetrías notorias. Cuando empieza a ver uno eso, recomiendo siempre hacer una reconstrucción vascular tipo MIP, delgadita, y eso le va a resaltar, va a saltar a la imagen mucho más claro cuando existen esas áreas de adelgazamiento progresivo, unas zonas como de amputación brusca, y le da un hecho mucho más certeza y mucho más confianza en el diagnóstico. Esa es una técnica que siempre es útil, ya bien sea para una colangio, para unas coronarias, para cualquier estructura de aspecto tubular. Usen un MIP delgado, un BRT delgado, y eso ayuda muchísimo también para tomar imágenes representativas de las imágenes, dónde están las lesiones, cuál lóbulo está afectado, cómo está afectado, y eso es muy importante para tanto el cirujano o para el hemodinamista que se va a enfrentar al manejo endovascular. Entonces hay que mostrar las imágenes, no simplemente en el informe decir que a uno le pareció que era un tromboembolismo pulmonar crónico. Eh, y no sé si de pronto tengo a Carlos García, todavía estará, que es uno de nuestros radiólogos dedicados a tórax, a ver si quiere de pronto agregar alguna otra cosa. Si no está por ahí, yo creo que podemos dar por terminada la sesión, agradecer a la doctora Alarcón, a todos ustedes los que nos acompañaron en este horario, y espero que haya sido de provecho para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias a toda la asistencia y gracias, Juliana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.